Aquí tenemos los tres valores. Ahora, por ejemplo, ese y este yo creo que los deja en blanco. Unimos geometrías con aquí y en la tabla de atributos, como no tiene del cual coger los valores, lo deja en blanco. Vale, entonces luego sí que podríamos, por ejemplo, con el editor de atributos, podríamos ir editando ya los datos a mano, o bien a través de la tabla, como hemos visto, o con el editor de atributos, donde directamente tenemos en plan formulario, podríamos editar esos valores. Vale, lo siguiente que vamos a ver, una de las novedades, por ejemplo, es la carga de tablas Excel. Antes no estaba, en lo que era la versión 2.0 y 2.1, y no estaba esta opción. Y tenemos dos opciones. Aquí, por ejemplo, terminaríamos edición. Terminamos, botón derecho, terminar edición y guardamos. Para agregar tablas Excel y, por ejemplo, si tiene coordenadas, tenemos dos campos con coordenadas, hay dos opciones de cargarla. O bien, desde el mostrar gestor de proyectos, en el tipo documento tabla y la agregamos y luego ya creamos una capa de eventos, así es como había sido de hecho en la versión 1 también y hasta este momento, o directamente como añadir capa. Por ejemplo, voy a abrir una tabla para que veáis, XLS, esta es una que tenéis en la carpeta. Tenemos dos hojas, esta primera donde hay datos simplemente de población, y la hoja 2, donde tenemos un campo X, un campo Y con coordenadas. Son coordenadas relativas de un levantamiento. Entonces, esas, por ejemplo, si me voy a la vista anterior, en GVSig, esta la cierro, y la hoja 2 es la que me interesa. Si me voy aquí, a GVSig, en esta misma vista voy a cargar directamente como añadir capa esa tabla XLS. A diferencia de antes que teníamos que cargar la tabla y luego añadir capa de eventos, ahora directamente me puedo ir a añadir capa. Botón de añadir capa, en archivo, añadir y me voy a la carpeta de XLS. Y esa es la que voy a seleccionar, la tabla que hemos dicho XLS. Ahora, para que me la reconozca como capa de eventos, con esos dos campos X e Y que tenía, entraría en propiedades. Y aquí tenemos la configuración. Esa es la tabla, la XLS, el idioma, podríamos seleccionarlo. La hoja, hemos dicho que la 2, porque la 1 solo tenía datos de población, sería la 2. Aquí teníamos, si recordáis, cuando la he abierto, la primera línea, la primera fila tenía el campo X y tenía los nombres de los campos. Pues le marcaría el utilizar la primera fila como cabecera, que serán los nombres de los campos en mi capa en GVSig. Y el sistema de referencia es el de la vista. Y luego, al ser capa de puntos, le tengo que poner separado por comas los campos que contienen las coordenadas. En este caso, X, Y. Sería la coordenada X y la coordenada Y. Si le doy a aceptar, ya se agrega esa configuración y le doy a OK. Si ahora hago un zoom a la capa, ya tengo coordenadas 1000 del levantamiento relativo, de coordenadas relativas, 1000 y alrededores, pero esta capa sí que es más rápido de lo que teníamos que hacer antes, de añadir la tabla primero y capa de eventos. Esta capa lo que pasa es que, entrando en propiedades, sigue siendo una tabla XLS. Es virtual porque simplemente la deja caer GVSig ahí. Lo que haríamos ahora sería en capa exportar a nuevo shape y ese nuevo shape ya sería un shape de puntos cuya tabla de BF asociada sería la XLS. ¿Vale? Sería digamos, esa ventaja de que ahora podemos cargar directamente en GVSig, como añadir capa, una tabla XLS. ¿Esos puntos no son reconocidos para digitalizar? Sí, esto realmente lo reconoce. Tú el snapping, podrías utilizar el snapping a capas y esta lo reconocería. Sí, lo único que es virtual, o sea, no es
no es capa física, o sea, simplemente en GeoGebra las está dejando caer, o sea, la deja caer, sí. Vale, entonces, otra de las novedades también es el hiperenlace a carpetas. Hasta ahora solo teníamos hiperenlace a ficheros PDF, de imagen, HTML, que permitía páginas web. Y en la última versión se ha incluido también el hiperenlace a carpetas. Nosotros, por ejemplo, de una capa tenemos, por ejemplo, la de estados de México, donde en cada uno de los estados tenemos ficheros de PDFs de fichas, de reseñas, tenemos varios PDFs. En vez de uno, como teníamos antes los hiperenlaces, ahora tenemos distintos ficheros. Pues lo que nos puede interesar, por ejemplo, es enlazar a una carpeta y ya tener todos esos ficheros de cada estado. Cada estado su propia carpeta con todos los distintos documentos. Pues nos vamos a ir a la vista de 4326. Y esa capa de México, vamos a quitar la del KML y nos vamos a quedar con la del fichero shape. Esta la vamos a poner en edición, donde vamos a agregar un nuevo campo con la ruta a la carpeta que queremos nosotros agregar. Comenzar edición, abrimos tabla de atributos y vamos a agregar un nuevo campo al final que contenga la ruta a la carpeta. Entonces, en tabla, añadir columna, vamos a llamarle, por ejemplo, carpeta. El nombre de la carpeta al que queremos enlazar. Para asegurar que no nos va a recortar, si tenemos una carpeta larga, pues le añadimos, por ejemplo, 150 caracteres, de forma que no nos recorte y no tengamos problema luego al hacer el hiperenlace. Y le damos a OK. Ya se ha agregado aquí. Pues vamos a ir, por ejemplo, a uno de los estados, a Chiapas. Y aquí es donde vamos a insertar la ruta a la carpeta. Si vamos al explorador de archivos, tenemos en la carpeta del curso, del taller, tenemos una carpeta de escudos, por ejemplo, con distintos escudos. Aquí en este caso tenemos de distintos estados, pero imaginaros que esta carpeta fuese de Chiapas y tuviese todos los reseñas o escudos, etcétera, solo de Chiapas. Pues esa ruta a la carpeta escudos, en Windows, si le dais doble clic allá arriba, podéis hacer esa ruta editable. Y en Linux tengo que ir a introducir lugar. Así, de esta forma no tengo que ir escribiendo a mano la ruta y así no me dejo ninguna letra. En Windows, si le dais doble clic allá arriba, se os hace editable y podéis Control-C y copiáis este texto, la ruta completa. Así, seleccionada, Control-C, me voy a GeoGebra, el campo carpeta y al estado de Chiapas, Control-V. Y ahí lo pego directamente. Y le doy al intro. Con eso ya he memorizado la ruta a mi carpeta escudos dentro del estado de Chiapas. Pues vale, termino edición, botón derecho, terminar edición y guardo. Ahora lo que tengo que hacer es configurar el hiperenlace, igual que antes con los PDFs y con las imágenes y tal, doble clic a las propiedades de México, de la carpeta, de la capa de México. En hiperenlace, activar hiperenlace. Y aquí es donde tengo que configurar que va a ser un enlace a carpetas. Antes tenía PDFs, imágenes, SVG y tal, y ahora tengo a enlazar con directorios. Y mi campo es el último, carpeta, que es el que acabamos de configurar. Pues le doy a aplicar y le doy a OK. Y si ahora me voy a Chiapas, me voy a la tabla de atributos para buscarlo. Ese es Chiapas. Si ahora voy a la herramienta de hiperenlace, que es la del rayo amarillo con la bola azul debajo, si pincho ahí, me abre directamente el explorador de archivos. Si ahora lo cierro, que antes lo tenía abierto precisamente por esa carpeta, pero si abro,
directamente me abre el explorador de archivos con la carpeta que yo quiero. Y esa es una de las novedades de la versión 2, de la versión 2, 2.2 concretamente. Tú puedes tener tantos campos quieras, y si tienes uno, por ejemplo, tienes un campo para HTML, un campo para imagen y un campo para carpetas, y un mismo registro, tienes los tres completos, cuando pinchas en ese registro te abrirá la carpeta, te abrirá la imagen y te abrirá la página web. Sí, tendrías que poner carpeta 1, carpeta 2, por ejemplo, los nombres de campos, y que te abra y las dos rutas distintas. Sí, eso se abriría en las dos carpetas. Eso sí, ahí lo único que tendrías que tener doble campo, eso sí. Y tendrías que configurarlo en la configuración del hiperenlace. Tendrías que añadir dos acciones. Nosotros hemos añadido una, tendrías que añadir acción 2, el campo carpeta 2, eso también. Vale, y como última novedad, vamos a ver el tema del 3D, del visor 3D. Para ello, sobre esta misma vista en la que estamos, 43-26, vamos a hacer un zoom completo. Ahí, zoom completo. Dentro de los zooms es de las tres capas. Y vamos a añadir una capa de un modelo digital de terreno. En este caso vamos a añadir capa en archivo añadir y vamos a subir a la carpeta de solar. Bueno, vamos a ir directamente, como ya estamos sobre hora, vamos a ir directamente al bonito, al más bonito, al de León. Vamos a entrar en la carpeta de MDT. Y tenéis una capa que se llama León 4326. Para el visor 3D, lo que tenemos que tener la vista es en 4326. Entonces vamos a agregar esa capa, el modelo digital de terreno. Como es una capa pequeña, pues le damos a normal. No hace falta cargar la teselada porque no pesa mucho. Le damos a normal. Y le damos a OK. Ahora ya la tenemos en la vista. Vamos a hacer primero un zoom a la capa. La marcamos, botón derecho, zoom a la capa. Y aquí tenemos de momento esta capa. Nos dice algo, pero tampoco mucho. Vamos a darle, por ejemplo, vamos a ponerle una paleta de color. Botón derecho, propiedades. Tablas de color, de forma que le vayamos distintos colores. Entramos, botón derecho, tabla de color. Y lo primero es marcar la opción de activar tablas de color. Y si buscáis para abajo tendréis una que es MDT, MDT1 y MDT2. Pues les seleccionamos, por ejemplo, la 2. Aplicar y aceptar. Vale, y aquí tenemos de momento en 2D, vemos colores y tal. Si vamos a vista, visor 3D, la de países, si acaso vamos a dejar solo la de León y así quitamos las otras capas y dejamos solo visible la de León, la marcamos. Y ahora nos vamos a vista, visor 3D. Y nos vamos, por ejemplo, a la esférica para que veáis lo que es de las dos opciones. Tenemos la esférica, que sería como Google Earth, y la plana, pues que sería si estamos para zonas pequeñas. En este caso, pues quizá nos vendría mejor la plana, porque estamos en una zona local. Pero bueno, para que veáis la diferencia, la esférica, marcamos la vista esférica. Y aquí ya se nos carga, de momento. Por ahí abajo podemos distinguir la capa de León, pero tenemos aquí unos iconos que nos permite el cuarto concretamente de los que tenemos ahora de las opciones de 3D, tenemos el de sincronizar encuadres. Con esa opción lo que nos hace es el zoom que tenemos nosotros en la vista 2D.
Entonces, con el botón que vemos aquí de sincronizar encuadres, lo que nos hace ahora es el mismo zoom que tenemos en la vista 2D, nos lo trae a la vista 3D. Y ahora ya con el ratón, con el botón derecho del ratón, lo que podemos es inclinar esa vista 3D. Y con el... Sí. ¿Os aparece? No, lo que se hace ahora es, nosotros le damos ahora, eso es un modelo digital de terreno. Entonces, lo que nosotros ahora le damos es exageración vertical, que es con este botón de aquí. Si ese botón de aquí, si mantenéis apretado, veis que se va elevando, con este se va bajando y con ese se va elevando. Esa es la exageración vertical. Si mantenéis apretado y con la rueda del ratón, con el botón derecho del ratón lo que hacéis es inclinar la vista y con la rueda y con el botón izquierdo vais acercándoos y vais desplazándoos. Y aquí podéis ver en 3D lo que habíamos cargado en la vista 2D. Es un modelo digital de terreno y lo hemos cargado. ¿A la 2D? Sí. Sí. En 3D también puedes... Sí. Directamente aquí no. O sea, en el otro directamente con exageración se puede. Con elevación sí que sería lo que marca el MDT, ¿no? ¿Eso, Álvaro? La opción de elevación lo que hace es... Tú puedes usar el MDT que trae el ruido, Sí. Tú puedes usar el MDT que trae Workwing, que es lo que ha hecho Mario, o puedes decirle que use tu propio MDT. Si usas tu propio MDT, en este caso solo se elevaría la zona de León, el resto no se elevaría porque estás usando un MDT que ocupa ese espacio. Aquí lo que tendría sentido, si tú usas ese MDT y además esa tabla de color, es cargar dos veces la capa. Una la cargas como capa raster y otra la cargas como capa de elevación. Sí, pero eso sale en el vídeo. Pero entonces, no me entiendo, de los principios de antes son... Sí, aquí la tienes como fondo. Podrías tener otro fondo cualquiera. Si yo quiero usar el fondo y la elevación, lo que hago es tener dos veces la capa. La cargo otra vez, que era aquí. Y esta la usaría como capa de elevación. Le diría que no es un raster, sino que es una capa de elevación. Y poniéndola debajo. Aceptar. La pongo... Se pondría debajo y ahora por debajo, si hablo... que era como el antiguo 3D el visor del anterior. Lo tienes por ahí la vista, ¿no? Y aquí lo que tengo que hacerle en la vista, en las propiedades de la vista, está la pestaña 3D que veis que tiene varias opciones. Una es mostrar la capa de Blue Marble y otra la de Landsat, que son las dos capas que según el zoom se muestran. Si quieres puedes desactivarla y que no se muestren. Y también usar por defecto la elevación que tiene Workwing o no usarla. Si le digo que no la use, lo que va a hacer es usar la otra que le he dado. Y a partir de ahí, pues usará... A ver, voy a cerrarla y volverla a abrir porque como estaba... A partir de ahí, a ver dónde está. Vamos a la capa. Usará solo la elevación, que algo no habré hecho bien, pero usará solo la elevación de esta capa, ¿vale? No sé por qué, no me está haciendo caso. Ah, vale, porque estarías con la de abajo. Estás dándole el de abajo. Y también se podría cargar una ortofoto y te la deforma, ¿verdad? Claro, Sí, claro. WMS incluso. Aquí iba a hacer la prueba del WMS, lo que pasa es que como estamos con la wifi justillo, iba a cargar el WMTS del PNOA y para que se viese sobre el modelo digital de terreno. Pero si tienes el MDT por debajo, o sea, para ver la ortofoto tendrás que ponerla por encima, en este caso. Si no verás el MDT, o sea, los grises. Ahí directamente puedes
Sí, ahí podrías cargar una ortofoto local o bien la de una WMS, por ejemplo, o WMTS, el PNOA, se podría cargar encima. Igual podrías hacer con datos vectoriales. Si, por ejemplo, aquí, te voy a echar Sí, lo de por ejemplo, aquí le metes un curvado de nivel con el geoproceso de curvas de nivel. A partir del MDT, el geoproceso de sextante de MDT, directamente nos crea la capa Por vectorial. ejemplo, cada de 100 curvas. metros yo le digo que me cree curvas de nivel y veis cómo las ha creado aquí y automáticamente aquí las está representando. Estamos con una capa raster y una vectorial. Y está sincronizado todo el rato. Si yo ahora, por ejemplo, aquí, a esta de curvas de nivel le cambio el color para hacer algo sencillo. Y le das colores de a las curvas de nivel, de menos a más. Pues por ejemplo, con automáticamente aquí intervalos. se tiene que cambiar, ¿vale? El refresco de pantalla creo que no está, ¿vale? Pero se cambia el color. O sea, los cambios que hagas en un sitio se reflejan en el otro de forma automática si lo tienes configurado así, porque le puedes en las propiedades de la vista, si no me equivoco, le puedes decir que estén sincronizadas las capas, es decir, cuando yo hago cambios de simbología etiquetado se refleje en la vista 3D o que no esté sincronizado, y también que esté sincronizado los enfoques. ¿Eso qué quiere decir? Si yo pulso aquí, ya no es cuando yo le doy al de sincronizar, sino que cada vez que me muevo aquí se mueve la vista 3D. ¿Vale? Muy bien, pues estos serían, digamos, las principales novedades de lo que sería la última versión de GVSIG. Hemos tocado un poco lo más básico y luego ya lo que serían las propias novedades. ¿Tenéis alguna duda de lo que hemos ido hablando? Otra de las novedades principales también, os lo comento, es el tema de scripting. Tenemos desde GVSIG, desde la vista, en este caso, en herramientas scripting, hay varios vídeos con explicación de cómo cargar y tal. Tenemos, por ejemplo, el Composer, que es donde nosotros creamos nuestro scripting. Podemos o bien crearlo, o bien de todos los que se ponen en el repositorio de scripts que tenemos en GVSIG, directamente copiando lo que es el trozo de código y pegándolo, creando uno nuevo aquí y pegando ese trozo de código, nosotros luego podemos ejecutarlo. Entonces hay scripts para distintas cosas, desde áreas de influencia, buffers laterales, hay así de geoprocesamiento y tal, hay bastantes. Y se van incluyendo, de hecho, hay un mock gratuito de scripting donde los proyectos que se entregan, que se hacen como proyecto final de script del mock, se van subiendo, los más interesantes, los que sí que se van subiendo al propio repositorio. Entonces todos esos están disponibles y cada día se van subiendo, están disponibles en el tutorial. Ahora ya comentaron, pero por si no estuvisteis algunos de vosotros, en próximas versiones lo que se van a poder instalar los scripts es desde el administrador de complementos, con lo cual es mucho más transparente para el usuario. No tienen que copiar y pegar, sino directamente quiero instalar esto y se instala como actualmente lo estudio. Muy bien, ¿tenéis alguna duda así que queráis sobre las novedades o eso? Pues sí, a ver, esto lo hago así un poco rápido. El Mapsys para lo que sirve es para generar series de mapas. El típico callejero con el mapa llave de hoja 1 a 2 a 3, pues tú le dices de una vista con tus capas que te genere a partir de una plantilla de mapa esa serie a determinada escala y él automáticamente te genera todas las hojas en PDF. Lo que haríamos para el Mapsys, por ejemplo, dentro de la vista esta de Andalucía de las provincias, ahora tanto en el gestor de proyectos donde os ha aparecido, tendríamos aquí dentro del menú. Podríamos generar la rejilla y nosotros le seleccionaríamos el ancho y el alto de esa rejilla. Por ejemplo, le vamos a poner 20 de ancho, tenemos un mapa horizontal, 20 de ancho y 10 de alto. Y escala le vamos a poner 1.000.000. Que solo nos lo haga sobre la capa de provincias en este caso.
y le damos tenemos un 10% de solape y le damos a aceptar. Con eso nos genera una rejilla. Esa rejilla es la que será la serie de mapa que nos va a generar a nosotros. Después, en Vista Map Sheets, nosotros podríamos ajustar las hojas. Pues tenemos abajo una que está en blanco que nos sobraría. Por ejemplo, esta de aquí, pues con doble clic la quito, porque esa no me interesa. Si tuviese aquí, por ejemplo, la zona de Ceuta y Melilla, pues con doble clic me crearía una C4, por ejemplo, y me la pondría, solo quiero una específica para esa zona. Imaginaros que tuviese ahí la zona de Ceuta, pues me agregaría esa. Una vez la tenemos creada, haríamos... espera, no por el... Mapsheets. A ver, no nos ha salido ahora del este. Es que esto no lo veo. Pero creo que tiene... Sí, faltaría... A ver. No sale del... Esta es que falta un poquillo aún de testeo. Falta un poquillo de testeo. Y aquí lo que saldría es configurar mapa con rejilla seleccionada. Una vez salimos de la edición, tendríamos la de configurar mapa con rejilla seleccionada. Y con eso nos crearía una hoja, le diríamos la carpeta de salida, generaríamos la plantilla donde pondríamos el título, que tendría que salir en todas las hojas. Configuraríamos, pues, si cada hoja lleva un código, porque son distintas, le configuraríamos el código y directamente le diríamos la carpeta de salida y en esa carpeta nos crearía todos los PDFs, el A1, el A2, el A3, el A4, el B1, B2, B3, B4, con esa plantilla y cada una con su zona. Y ese sería el resultado. Aquí sí que... sí, faltaría salir del... Sí. Faltaría salir de modo edición y con eso ya se activaría la opción. Y eso sería lo de Mapsheets, que es la otra que nos habría faltado ver así con detenimiento. Y eso, pues nada, invitaros si tenéis así dudas, a invitaros a utilizar las listas de usuarios, donde hay una masa de más de 3.000 usuarios solo en la de castellano. Y todas las dudas, sugerencias, problemas que tengáis con la aplicación, que lo comentéis, lo podéis comentar en las listas. Y nada, muchas gracias. Ahora hacemos un descanso y luego volvemos con el taller de GeoGeSig aplicado a urbanismo. Hoy vamos directamente a la cafetería ya, cada uno, como somos menos.